Impuestos en PA, programa patrocinado por Burgoa Editores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez aquí a Impuestos en PA. Y bueno, pues vamos a platicar como cada semana de temas que resultan de ser de mucha importancia. Y en esta semana tenemos uno que yo sé que les va a gustar. ¿De qué trata ahora? Pues de todo lo que implica el efecto contractual, todo lo civil, todo lo mercantil que desafortunadamente no se tiene tan presente, que sería los contratos y sus efectos fiscales. Más o menos por ahí va también el nombre de una asignatura en la universidad, así que bueno, pues yo tengo a alguien que nos va a ayudar a desarrollarlo de manera muy excelente. Y pues está conmigo y de manera muy grata la maestra Coral González Mercado. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, pues este programa, como ustedes saben, pues la idea es hacerlo un poco más tranquilo, más afable, menos complicado. Pero, ¿qué pasa en la práctica? Bueno, no sé. Creo que estos temas incluso aquí los tocamos en el libro de Reforma. Cómo la gente trata de agradarle al SAT partiendo de lo que es la idea fiscal en lugar de al revés. ¿Qué es lo que yo hago? Vendo, ese es mi contrato. ¿Qué hago en ajeno? Ese es mi contrato. Servicios. Y ya después viene lo fiscal. Pero bueno, pues es que en México nos la hacemos al revés todo, ¿verdad? Queremos ahorrarle unos pesos y entonces no buscamos lo que nos nutre en la comida, sino lo que sale más barato. Y así, ¿no? Queremos dejar el coche en donde menos cueste para no pagar estacionamiento. Platícanos un poquito, ¿cómo es esta experiencia que en la práctica pues tú hayas visto, ¿no? De lo que son los contratos, cómo pega, y ahorita hablamos de algunos contratos. Sí, bueno, pues las relaciones comerciales son siempre muy, muy importantes. Yo creo que todos los establecimientos de alguna manera se dedican a comercializar, a distribuir, a prestar servicios, a toda esa dinámica comercial en el que invariablemente contratan con un tercero. Siempre va a ser así, la mayoría de las veces. Y en muchas ocasiones, si la gente se olvida de documentar de manera adecuada, se dedican a vender, a prestar servicios, a comercializar, y a veces no reparan la importancia que son pues, documentar debidamente las relaciones contractuales. Yo creo que es muy importante mencionar que pues, los contratos verbales existen, sin duda. Los contratos, de alguna manera, pues el consentimiento se da verbalmente o se da de una manera tácitamente, en el que empiezan a desarrollar las actividades y sin duda pues se presume que ya existe una relación contractual. Sin embargo, civilmente existe la relación contractual. Sin embargo, en materia fiscal eso es un problema, el no tenerlo documentado, a pesar de que los actos presumen su existencia, todo el material probatorio que se va dejando a lo largo de ese desarrollo, sin duda existe. Sin embargo, pues en materia fiscal sí siempre va a ser muy importante documentar de manera adecuada, establecer todo ese cúmulo de obligaciones que tiene cada una de las partes y las obligaciones y derechos que van a adquirir. Siempre va a ser bien importante documentarlo y además, si nos ponemos muy exigentes, qué mejor que dejar ese contrato de alguna manera protocolizado, ratificación de firmas o de alguna manera aún notar más la existencia de ese contrato. Insisto, para temas fiscales lo veríamos de esa manera. ¿Por qué? Si nosotros nos regresamos a un ámbito civil o a un ámbito mercantil, veríamos que eso al final pues es irrelevante. Sí, las relaciones contractuales van a existir, insisto, como lo mencioné en un inicio, así sea verbalmente, sí, todos esos efectos de obligaciones, de derechos, de consecuencias, porque pudiera haber incumplimientos que tuviéramos que llevarlos ante una autoridad jurisdiccional, vamos a dejar claro que el contrato existe, ¿sí? Y ninguna autoridad en materia civil, nos podría negar la existencia de un contrato cuando se acredite, cuando se perfeccione, inclusive hasta con la confirmación de la parte contraria. Pero sí es importante dejar muy claro y hacer esa diferencia que en materia fiscal sí rompe un poquito con esta regla, porque ahí sí vamos a necesitar documentarlo por escrito, pero más aún, sí dejarlo establecido de una manera en el que mejor intervenga una autoridad que deje claro la existencia de este acto jurídico. A mí me pienso, por ejemplo, a reserva de que toquemos algunos puntos que platicábamos quizás antes de la plática ahorita, es en auditorías yo he visto
que las personas dicen es un préstamo. Y bueno, pues dicen que la burra no era arisca, ¿no? Entonces el SAT, pues a todos nos ve como criminales y yo creo que ya nos pone el código de barras desde que llega con cualquier contribuyente. Pero le dice, oye, si es cierto el préstamo, mándame el contrato, mándame el pagaré, mándame, no sé, lo que fuese el acuerdo de asamblea, etcétera. Y si es con intereses o si no es con intereses. Y pues la verdad suena un tanto absurdo, porque si es un préstamo del cual yo todavía lo debo, pues yo no tengo por qué contar con el pagaré, pero lo más importante, si tengo un contrato y un pagaré, creo que el pagaré elimina el contrato, por lo menos en la parte mercantil. Platícanos un poco y qué tan lógico es que el SAT pida tanto. Bueno, la existencia de un pagaré, que es un título de crédito pensado y creado para comerciantes, que de alguna manera hace más rápida este tipo de relaciones comerciales, sin duda, pues es un documento que documenta perfectamente un adeudo. Lo que ahí se consigna, se establece una fecha de vencimiento, se establece un interés y se establecen elementos que son suficientes. ¿Por qué razón? Lo pienso en un tema ya de controversia. ¿Qué pasa cuando se incumple con el pago de un contrato, de un pagaré, perdón? No necesitamos un contrato. De hecho, qué bueno que no tengamos un contrato. ¿Por qué razón? Porque un pagaré hace las veces es un título ejecutivo que nos permite una acción ejecutiva, lo cual, por supuesto, es una acción más celera, más eficaz. ¿Por qué razón? Sin desviarme, solamente quiero comentar que ya en materia de un juicio, en un juicio ejecutivo, en la primera diligencia tenemos la oportunidad de embargar bienes. Eso, sin duda, pues es un aspecto muy importante en materia judicial. ¿Qué pasa? Simplemente necesitamos exhibir el pagaré porque es una prueba preconstruida que tiene consignado un derecho que se presume que le corresponde a quien posee el título de crédito. Entonces, no necesitamos un contrato, porque inclusive si adicionalmente tuviéramos un contrato, nos obligaría, vamos a pensar que lo exhibo en un juicio, me obligaría a decir por qué surge ese contrato, de dónde se deriva, es decir, manifestar las causas que dieron origen a un adeudo, situación que en un pagaré no tendría la obligación. Esa prueba no basta con mencionar que tengo un pagaré, lo exhibo y es suficiente. Entonces, pensar en un contrato, bueno, pensaría, si es para efecto de documentar un adeudo que una empresa requiera, pues, tener mayores pruebas, tener mayor respaldo, está bien, sí puede ser de esa manera, pero para efecto de un juicio, que al final es lo más importante, no se requiere para nada un contrato. Insisto, inclusive me parecería que complicaría exhibir un contrato porque yo misma estaría diciendo hay una causa que le da origen y en materia jurisdiccional quien la firma está obligado a aprobar. Entonces, si yo digo, celebré un contrato de prestación de servicios, por así decirlo, y derivado del cual me firmaron un pagaré, pues ya yo misma estoy ampliando mis hechos, los cuales estaré obligada a acreditar. Entonces, basta un pagaré, insisto, es una prueba preconstruida que se exhibe y es suficiente para darle, vamos, es el documento base de la acción de un juicio y no se requiere más. Simplemente vale la pena aclarar, siempre y cuando el pagaré no esté prescrito, en cuestión de una acción ejecutiva. Pasado el término que nos marca la legislación para que un título de crédito pierda esa acción ejecutiva, entonces sí tendríamos una acción causal y ahora sí sería no solamente conveniente, sino necesario un contrato. Pero bueno, pensemos que alguien que tiene un adeudo, pues no va a esperar 3 años para poderlo demandar, ¿no? Definitivamente. Y lo típico que diría el SAT, sí, bueno, ahí tienes tu pagaré, pero pues es un documento, dicen, de fácil realización, o sea, me tiene que costar trabajo, porque si no, no me la creen. En pocas palabras, no tiene fecha cierta. Yo creo que con Dorito se va para atrás, ¿no? Con el famoso plop. Pero ¿qué podríamos decir en ese contexto jurídicamente? Bueno, ciertamente sí. Sin embargo, de alguna manera vamos a pensar que ese pagaré sin duda se va a relacionar con un estado de cuenta que documente pues ese préstamo, pensemos que sea de esa manera. Si hubo algún pago, también pues va quedando ciertos elementos que nos dan, de alguna manera, por decir, una veracidad de los hechos que acontecen en relación a ese documento. Ahora, con la finalidad de concederle una fecha completamente cierta, que sea materia, importante en un tema fiscal, podríamos acompañarlo de una asamblea
donde se pueda documentar esa relación contractual de la cual derive un pagaré. Eso es importante. Ahora, las actas de asamblea, pues siempre va a ser importante protocolizarlas. ¿Por qué razón? Porque ahí nos va a conceder la fecha cierta que la autoridad va a buscar. Entonces, aun y cuando desarrollen ciertos puntos y donde surja la existencia de un pagaré, no sea materia de llevarlo al notario, sí siempre sería conveniente hacerlo. ¿Por qué? Porque ante una eventualidad de un conflicto, y más en materia fiscal, será una asamblea en la cual se deriven ciertos hechos que hacen notar la existencia de un pagaré, el origen de un pagaré, la suscripción de un pagaré, y con el documento, y sin duda, pues algún estado de cuenta. Perfecto. Híjoles, que son temas en donde el fisco como que se da, como si llegase a pedir buffet, no, quiero esto y esto y esto, y si no improvísele. Pero bueno, tantas cosas. Vamos a seguir platicando de eso. Vamos a ir a nuestro primer corte para que ustedes se nos relajen un poquito. Recuerden, aquí también la importancia es hacerlo de manera amena. Vamos a ese corte y regresamos. Muy bien, pues estamos de regreso y platicando de todas estas situaciones civiles, mercantiles respecto del efecto fiscal. Y bueno, hablamos de un pagaré que el fisco nunca le va a gustar nada, ¿no? Entonces, ahí cuando dice la fecha cierta, y no sé, a ver, tú ayúdame y por favor, ¿cuál es tu punto de vista? Creo yo que cuando el fisco dice más o menos así en sus documentos, y me refiero a fiscos, SAT, autoridades locales, quien sea, por no tener fecha cierta, no da el efecto proconducente, es decir, no acredita lo que se dice. ¿Será que están confundiendo la fecha cierta con prueba plena? Sí, yo creo que sí lo están confundiendo porque en materia civil o mercantil, dependiendo la materia específicamente de lo que se relacione, la fecha cierta no es tan relevante, toda vez de que vamos a pensar que se demande un cumplimiento de contrato. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Primero que todo, la existencia del contrato, cumplimiento de obligaciones e incumplimiento de la parte contraria. El contrato como tal, la existencia del contrato, como mencionaba hace un momento, puede ser verbal. No necesariamente debemos de exhibir un contrato por escrito, porque muchas veces la dinámica de las relaciones contractuales a veces lo pactan por teléfono y comienza a desarrollarse la actividad y no firman un contrato como tal. Sin embargo, ya enviaron la mercancía, ya la distribuyeron, ya hubo pagos anticipos. Vamos a pensar que llegue a un tema de incumplimiento, ya hay requerimientos de pago. Muchas situaciones que dejan evidenciado una relación contractual, tal como ocurre en el día a día, ¿sí? Nunca me ha tocado ver que un juez diga no existe la relación contractual porque no hay un contrato.
sí puede ser que diga, no acreditaste la existencia de la relación contractual, pero por otras situaciones, que no haya una identidad, por ejemplo, o que no se demostró que lo que se reclamó corresponde específicamente a la relación contractual que se señala. A lo mejor en ese tema sí, más no de que porque no existe un documento por escrito, no existe una relación contractual. Eso yo nunca lo he visto, toda vez de que en materia judicial existen muchos medios de prueba, la confesional, la documental, la testimonial, la pericial, por ejemplo, los informes, muchos elementos de prueba que son evidentemente susceptibles de ofrecerse y desahogarse en un juicio, y con ello se puede demostrar la existencia de la relación contractual y la veracidad de los hechos que se narran. Entonces, todos esos elementos de prueba, todos relacionados, analizados, pueden perfectamente demostrar una relación contractual. Y pueden ser pruebas plenas, por ejemplo, una confesional es una prueba plena. Voy a pensar la existencia de una página de internet, por ejemplo, a través de la cual pues un notario, por ejemplo, haga una fe de hechos, eso también sería una prueba plena, ¿sí? Otro tipo de pruebas donde se le puede dar esa calificación de plena se da sin que necesariamente exista un contrato, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque pues inclusive un contrato, vamos a pensar, está por escrito y ahí podemos pensar, está protocolizado, no está protocolizado, está ratificado firmas ante notario, hay testigos. Vamos a pensar aún más, un contrato por escrito que se exhibe, del cual se pueda negar la autenticidad del documento. O sea, puede haber muchos elementos que no necesariamente una prueba que se considere plena sea insuficiente para demostrar la existencia de ciertos hechos. ¿Sí? O sea, ellos lo están haciendo un sinónimo de manera indebida. Sí, a mi consideración completamente. Ok, bien dice el dicho, podríamos aplicarlo aquí a lo jurídico. El que no conoce a Dios, ante cualquier Manuel Atienza, Robert Alexis, Ferrayoli se hinca, ¿no? Debían entonces. Ok, y platicamos un poquito de algunas formas de contrato. A ver, tú cómo lo ves. Se habla y se usa mucho el futuro aumento de capital, que supuestamente las empresas reciben dinero para hacer una futura aportación de capital, sabido que la aportación de capital no grava en el impuesto sobre la renta y no lleva IVA. Pero siquiera existe la figura, vamos, no quiero decir que en la práctica no lo hacen, pero para entender su normatividad, ¿cómo se ve esto en lo mercantil o qué pasaría o qué habría ahí que pudiéramos? Pues no es un punto de orden del día común en materia mercantil. Si nosotros nos vamos a la Ley General de Sociedades Mercantiles, artículos 181 y 182, nos dice cuáles son los actos que son materia de una asamblea ordinaria y cuáles son los de una asamblea extraordinaria. Y nos queda muy identificado que, por ejemplo, en un tema de materia ordinaria, pues analiza, discute todo lo relacionado al tema financiero de la sociedad, todo ese manejo de balance, todas esas cuestiones. Y los temas de una asamblea extraordinaria son todos aquellos que puedan de alguna manera modificar el contrato social, los estatutos. Nos establece un listado de cuáles son pues esos posibles actos y no nos contempla un aumento de capital, un aumento, una reducción, no nos maneja un futuro aumento, o sea, no es algo común. No obstante, bueno, pues no está prohibido tampoco, lo podemos realizar, es más, se lleva a cabo una práctica, sí, aunque ciertamente no tiene una regulación específica en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ya, ok. Ahora, ¿este futuro aumento de capital lo puede hacer cualquiera? Yo pensaría que solamente lo tendrían que hacer los socios, porque vamos a pensar, y voy a poner un ejemplo en un escenario completamente práctico. ¿Qué pasaría si estamos hablando de un aumento de capital en el que los socios, por un derecho de preferencia, puedan decir yo suscribo tal capital y ni siquiera de oportunidad a los socios que tengan menor cantidad? Entonces, ¿cómo podríamos estar hablando de que ciertos terceros ajenos a una sociedad puedan estar realizando ese aumento de capital? ¿Sí? Entonces, a mi consideración, tendría que limitarse ese posible derecho únicamente a los socios de la empresa, bueno, de una sociedad.
Eso es bien interesante porque la gente se va a las normas fiscales y si de ahí no lo encuentra, se va a las NIF, ¿no? De los contadores. Y si no, creo que se va hasta el diccionario de la Real Academia Española, cuando en realidad la Academia Española no escribe las leyes, las escribe el Congreso, ¿no? Uh-huh. Y yo entiendo que lo dice, la ley es muy clara, es conforme a la letra de la ley, no tiene que ser forzosamente fiscal, puede ser civil, puede ser mercantil, laboral, e incluso de no ser así, pues se va a la interpretación jurídica o a los principios de derecho. Entonces, este vacío lo vemos en muchas ocasiones. No sé, ahorita platicábamos con alguien. Los contratos de prestación de servicios en donde una cláusula dice que se va a asimilar a salario. Entonces me recuerda como que, por Dios, ¿no? Decían broma, ¿no? Ni el Cruz Azul se la cree. Esas cosas, ¿cómo funcionan? Pues, o sea, lo prevé, lo civil, lo mercantil. ¿Qué necesidad hay de andar combinando tanto? ¿Cómo sería la mejor manera de poderlo llevar? Bueno, en los contratos siempre va a haber la oportunidad de que las partes puedan establecer la forma en que se va a regir una relación contractual. Hay oportunidad de hacerlo, sí. Sin embargo, tenemos como limitante las disposiciones de la ley. Entonces, vamos a pensar una situación en que se va a regular una relación laboral o un tema de prestación de servicios. Bueno, sin duda tendríamos que respetar la legislación. Ejemplo, en materia laboral, tendríamos que hacer un contrato laboral, no podríamos hacerlo civil, o si se quiere hacer de esa naturaleza, bueno, al final el nombre del contrato no importa, basta con analizar el clausulado para saber cuál es en sí la naturaleza jurídica del contrato. Sí, pero sí tendríamos que siempre, en todo momento, respetar las disposiciones de la ley. Entonces, vamos a pensar en un tema de asimilados, si nosotros podemos advertir que hay una subordinación, que hay una dependencia económica, que hay un horario, pues por más que le hagamos un contrato de naturaleza civil o mercantil, sin duda estamos hablando de un contrato laboral, ¿no? Entonces, la naturaleza no se la da el nombre al contrato. No lo damos por el simple hecho de denominarlo prestación de servicios o distribución o independientemente del nombre que le demos, sino va a depender completamente de la esencia, de la naturaleza que se encuentre consignada en el contrato, ¿sí? Y eso que comentas es bien interesante porque vemos hoy en día que se regula al usufructo y la nuda propiedad, como que fuesen así sinónimos de esas burradas, ¿no? Que se dicen más allá de las mañanas. Pero ¿tú qué opinas en ese contexto, por ejemplo, de lo que se regula ahora y cómo opera en realidad ese tema? Digo, sí, bueno, yo creo que es una cuestión sí muy vista en materia práctica, porque, pues bueno, sabemos que el usufructo pues es el derecho que se concede a una persona para disfrutar, usar de un bien. Y la nuda propiedad, podríamos decirlo, tal vez hasta un tanto coloquial, no jurídico, que es cuando la gente se dice que hereda en vida. Insisto, lo quiero decir coloquialmente, no es un tema jurídico de ninguna manera. Hablando de una herencia, de un testamento, se va a dar siempre hasta el momento del fallecimiento de una persona. Sí, pero esa es una frase a lo mejor un tanto común que podemos escuchar entre la gente, obviamente que no son abogados, donde dice, pues ya heredé a mis hijos en vida. ¿Y qué significa? Que le dejan tal cual la propiedad de una vivienda, pero la posesión no. En teoría pensaríamos, quien tiene la propiedad, pues tiene la posesión, no al revés. Sin embargo, hablar de un usufructo y una nuda propiedad son dos figuras jurídicas que complementan en sí el dominio de un bien, ¿sí? Pero hablando es decir, tratar de identificar cuál es una figura y cuál es otra, podemos mencionar que la nuda propiedad es tal cual el dominio de una propiedad, pero que se va a dar hasta cierto momento. Ejemplo, el usufructo. ¿Quién se queda en un usufructo? Es decir, con la posesión de un inmueble, generalmente se quedan los papás, que dicen, pues yo te voy a heredar, yo te voy a dar esta propiedad, pero será hasta el momento de mi fallecimiento. Durante toda la vida vamos a pensar, los papás de una persona, ellos van a tener el usufructo. Y la nuda propiedad significa en sí el dominio, pero sujeto a la condición de la vida de una persona. Entonces, cuando ellos fallecen, que tendrán el usufructo, se va a consolidar esa propiedad, ¿sí?
En tanto, no se puede disponer porque pues es una propiedad, digamos que dividida. ¿Por qué se llama nuda propiedad? Porque ciertamente en ese momento no están adquiriendo como tal pues nada, lo van a adquirir, pero hasta cierto tiempo. Si el usufructo se sujeta, pensemos vitalicio, o si se sujeta a determinado tiempo, entonces estará condicionado al vencimiento de ese plazo para que una persona pueda consolidar una propiedad. Es decir, la nuda propiedad es como que aquí entre nos, a ver, lo voy a poner con palabras para que quede claro. La nuda propiedad es la propiedad de facto, aunque no de jure. Sí. Pero si es de facto no se puede regular entonces, ¿no? Pues no tal cual, pero ocurre realmente, así ocurre en la práctica y se da en esos casos. ¡Wow! No, pues por eso no nos quiere Donald Trump, ¿no? Porque nos falta estudiar mucho. Pero bueno, no se preocupen. Vamos a ir a un segundo corte para que ustedes sigan disfrutando del espacio de música y regresamos. ¿Qué tal? Soy Carlos Burgoa, coordinador del libro Reforma Fiscal 2022, y el contenido de este libro me resulta bastante interesante porque es de tipo reflexivo. Ojo, no es un libro descriptivo que solamente se dedique pues un poco a precisar a más detalle lo que es la reforma fiscal. No. Este libro maneja un análisis, en especial los capítulos que corresponden a reciclo. Muchos de ellos señalan ejemplos, algunos cálculos de lo que corresponde ahora a esta dinámica y el nuevo régimen, cómo se debe considerar. Se manejan también algunos ejemplos de lo que en la práctica se da con todo lo que es la dinámica con autoridades fiscales y lo más interesante, se analiza en un contexto técnico. No es solamente especulativo, que eso puede siempre suceder, no. Es en un contexto técnico respecto de las experiencias que cada especialista, cada coautor nos puede dar sobre el tema. Y es ahí en donde se enriquece todavía aún más el texto. Insisto, no es un texto que parafrasee, no es un texto descriptivo, es un texto analítico y es un texto reflexivo. Reforma Fiscal 2022, para que vean todo lo que corresponde al IVA, todo lo que corresponde a reciclo, todo lo que corresponde a los cambios más importantes que se encuentran en el Código Fiscal de la Federación, la simulación de actos, que los menores de edad y ahora cuando pasen la mayoría de edad ya deben contar con un RFC. Todo eso tiene un efecto reflexivo. Reforma Fiscal 2022, Burgoa Editores. Saludos, soy Hipólito Romero y tengo el agrado de conducir Mundo Laboral MX aquí en IMEFI TV y sirve el presente para invitarlos a todos ustedes a nuestro tradicional evento de cada año, Reformas Fiscales 2023, que vamos a tener próximamente, en el cual en materia laboral hablaremos de los aspectos de fiscalización. Y es importante que consideren este punto porque tenemos tercera etapa de la reforma laboral, los avances en vacaciones dignas, muy probablemente también la relación de o reducción de la jornada de trabajo y dentro del nuevo esquema, cómo debemos hacer para protegernos tanto patrones como trabajadores en una nueva realidad del mundo laboral que tenemos en nuestro país. Los esperamos. Muchísimas gracias.
queridos amigos y colegas, es un placer saludarles y en esta ocasión los quiero invitar al curso que tendremos y que estaremos impartiendo en este mes de octubre denominado Cruces y Conciliación de CFDI por invitaciones del SAT. Recordemos que el pan nuestro de cada día están siendo estas invitaciones del SAT que a un inicio nos ponían a temblar y que hoy en día nos ponen a trabajar. Veremos en qué consiste este dichoso programa de vigilancia profunda, que en este sí tendríamos que ponernos a temblar, y cuál es la diferencia entre una invitación, un requerimiento o vigilancia profunda, cómo atenderlos y por supuesto cómo evitar estos dolores de cabeza, porque se pueden evitar a través de la correcta emisión de los CFDIs. Así es que yo los espero este mes, no se lo pierdan. Bueno, pues estamos ya de regreso y después de ver todo este talento que nos acompaña siempre en estos programas, pues atentos a seguir platicando de todos estos puntos finos de lo civil mercantil respecto de lo fiscal. Y caray, o sea, como que hay mucha desinformación y creo que caemos al último que platicamos un poquito de entrar al aire. Todo esto de lo que ya se da en la reforma para 2022, de que alguien no pueda hacer la deducción de créditos incobrables, sino hasta que lo perdió, después del amparo, el ultraamparo y haber ido no sé, al Vaticano, donde sea, o ganado y no poderlo cobrar. Ahora, la pregunta que siempre se ha hecho todo el mundo es, para evitar este descanso o de alguna manera, pues el esfuerzo que nos lleva, ¿sería conveniente demandar, buscando, insisto, la deducción, demandar o la eliminación de la operación, la rescisión del contrato en lugar del incumplimiento, o cómo podría jugar eso en la práctica? Yo creo que habría que evaluar de manera específica cada caso, porque pienso, si existe una relación que las obligaciones de una parte están completamente satisfechas, sería un poco complicado reclamar la rescisión, es decir, si tal cual ya concluyó, o sea, ya se materializó de alguna manera, a diferencia de que existan obligaciones pendientes en el que pueda ser factible reclamar la rescisión. ¿Qué pasaría si nosotros reclamamos la rescisión? Bueno, pues la naturaleza de una acción como esta es que las partes se devuelvan lo que se entregaron y tal cual, pues tal como si no pasara nada, ¿no? Cada quien se lleva lo que aportó en un inicio y no pasa nada. Sin embargo, si hay alguna prestación que ya se consumó, que sea imposible poder rescindirlo, habría que reclamar el cumplimiento del contrato. Okay. Vamos a poner un ejemplo. Yo me obligo a entregar 1000 piezas de cierto material. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ya las entregué? Inclusive a quien se las entregué ya las distribuyó, ya las usaron, ya las consumieron, más si fueran alimentos. Entonces yo no podría reclamar la rescisión, tal cual sería pues prácticamente imposible materialmente porque está consumada el producto. Yo que tendría que reclamar el cumplimiento de ese contrato, que sería la cantidad económica a la que se obligó la otra parte. Tendría que reclamar ese cumplimiento, además de intereses, daños y perjuicios y todo lo que yo pudiera reclamar. Sí, a diferencia es que apenas estemos pactando, vamos a pensar que no, en el mismo ejemplo me obligo a entregar 1000 piezas de cierta cantidad, pero no me mandan de manera específica el detalle de cada producto. Entonces pasa el tiempo y al darme cuenta que pues es una relación contractual que no tiene un futuro pues conveniente, ahí podría yo reclamar la rescisión. Sí, entonces si yo ya di un anticipo, pues voy a reclamar que me devuelvan ese anticipo, ¿sí? Y además también la ley nos señala que si podemos reclamar el cumplimiento y al no darse podemos reclamar la rescisión. Ya, que ese era el punto principal y lo creo que lo has dicho muy bien. Si yo me dediqué a la venta de un producto, pues obviamente ya enajenado, pues no me quedaba más que cobrarlo. Pero si yo estoy arrendando un bien, o pensemos que yo estoy dando un servicio de asesoría legal y me sale mi cliente con que ya conoce al amigo del amigo y que los amigos de sus patrones tienen quien le ayude. Es decir, cuando me encuentro a la mitad del trabajo, a la mitad del arrendamiento, del servicio, lo que sea,
¿qué sería la mejor manera de proceder o cómo se debe proceder? Antes, civil, mercantilmente, para ver el efecto fiscal. Lo parto y sabes que yo ya no le sigo, yo hasta aquí llegué, yo ya no quiero más, devuélveme el inmueble. Y lo que está pendiente, ¿qué? ¿Cómo funciona ahí? Sí, bueno, si las prestaciones económicas, pensemos en el arrendamiento, se van dando de tractos sucesivos y cada mes se ha pagado, podría reclamarse la rescisión hasta el momento que se declare, porque puede ser que el contrato tenga una vigencia de 5 años y ha pasado un año. Bueno, pues todo ese tiempo en el que el arrendatario ya gozó del uso de ese inmueble, pues tendría que pagarlo, ¿sí? Por todo lo demás es donde se tendría que rescindir la relación. Vamos a pensar que no ha cumplido, que no ha pagado, tendría que pagar esas obligaciones pendientes, además de las penas convencionales que las partes pueden estipularse, ¿sí? Si no se estipula una pena convencional, la ley nos señala que esta cláusula convencional en el que las partes anticipan los daños y perjuicios que puedan causarse, se puede pactar desde un inicio. Si no se pacta, las partes pueden reclamar además otras prestaciones. Pero bueno, en ese ejemplo, en el que va a la mitad de la vigencia de una relación contractual, podría reclamarse la rescisión del contrato, desde luego pagando de alguna manera las obligaciones respecto de las que ella gozó, ¿sí? Es decir, si a mí me trae adeudos todavía, se rescinde y me debe pagar lo pasado. Sí. Sería esa la acción. Así es, porque son de alguna manera prestaciones que ya se devengaron. Entonces tendría que pagarlo todo ese tiempo. No sé, vamos a pensar generalmente cuando se reclama una acción de desalojo en un arrendamiento, se da en muchas ocasiones por falta de cumplimiento del pago de la renta. Ok, a ver, ahora pensemos el contrario. Vamos a pensar que a mí me interesa mi local comercial, ¿no? Sabes que ya vete, yo lo que quiero es volverlo a rentar porque pues mientras tú lo tengas no lo puedo ocupar. Entonces rescindo en esa idea de que ya no te espero ya no hago planos contigo a 5 años, ya ahorita se acaba. Y de lo que me debes atrás, ya sí déjalo como sea. Ese ya es motivo del acuerdo dentro del juicio. Es decir, ¿lo futuro? A futuro ya le digo que lo rescindo porque ya no me sirve un inquilino moroso. Ah, ok. Pero el pasado que ya generó, sabes que ya también ahí déjalo, quiero el inmueble. Claro, sí, por supuesto. Eso se puede dar en 2 efectos. Uno, anticipadamente a la existencia de una sentencia. Es decir, las partes pueden acordar, decir, bueno, me debes 10 meses, pero págame 3 y ya desocupa el inmueble, que es lo que más puede importar a un arrendador. Eso se hace un convenio dentro del juicio, es decir, ese convenio tendrá las veces de una sentencia. Con ese convenio automáticamente el juicio concluye, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué razón? Si hubiera una sentencia en el que condene al pago de 10 meses de renta, tendrían que, sin duda, que pagarse. Ahora, si yo llego a un convenio con aquel y me dice, sí, los 3 meses de los 10 pendientes, no, pues dale, pues ya quedamos. ¿Eso se vuelve título ejecutivo mercantil? Sí, si está en un convenio, sí. Ya que me interesa la fecha cierta, ¿no? Pues ya está hasta un juzgador, ¿no? Así es. Ok, o sea que en lugar de ir al notario tendría que ir al juzgador muchas veces. Sí, en un juicio siempre va a haber oportunidad de hacer un convenio. De hecho, hoy en día los juicios orales siempre traen una primera, dentro de las audiencias, la primera audiencia y una de las primeras etapas es esa fase conciliatoria. Sí, con la finalidad pues de evitar un juicio que puede ser desgastante. Y bueno, siempre va a haber esa oportunidad, aún y pasando la etapa de conciliación, en cualquier momento del juicio, hasta antes de dictarse una sentencia, es factible que las partes puedan llegar a un acuerdo. Y esto que le llaman la mediación, que hay mediadores y todo eso, no es un juicio. Esa es una instancia independiente que, de hecho, siempre que se inicia un juicio, cuando se admite la demanda, siempre los jueces recomiendan, si hay oportunidad de negociar, acude al centro de mediación. Es una instancia diferente a un juzgado. Sí. Pero no excluye una con otra, se puede hacer. Se puede hacer, claro. Sí, si ellos acuden a una instancia de mediación y hacen un convenio, que también tendría las veces de un título ejecutivo, sin duda, pues ahí se terminaría el juicio, tendría que notificarse al juicio que motivó esa mediación y con eso concluye. De lo contrario, como mencionaba, hay una etapa dentro del procedimiento que permite esa instancia conciliatoria, ya es dentro del juicio. Ok, o sea, no hay necesidad de estar agotando todo para de alguna manera lograr un buen fin. Sí, ¿no? sí, claro, sí, se podría dar en cualquier momento.
O sea, yo sé que todos los años nos las pasamos hablando de reformas y muchas cosas, pero estos temas debieran ser los 365 días del año, porque es la que le da el inicio a los efectos fiscales. Es la causa, el motor inicial, ¿no?, de todo lo que implica. Sí, yo creo que todas las relaciones contractuales, todas tienen efectos fiscales. A veces se celebran sin pensar en un tema fiscal, sí, sin duda. Yo creo que si se pensara desde un inicio, inicialmente se haría un contrato por escrito y qué mejor, no sé, pienso en qué tipo de actos son los que se van a constituir dentro de ese contrato, cuáles son las obligaciones. Yo creo que siempre lo recomendable va a ser una ratificación ante una autoridad o dependiendo cuál sea la materia, de tal forma que le podamos dar esa fecha cierta que en algún momento nos puede servir mucho. Ya, pero no porque se necesite, sino porque lo pide el fisco. Sí, sí, claro. Sí, porque como mencionaba, la gente celebra contratos y no piensa en una situación eventual en que la autoridad le va a iniciar alguna auditoría o que se va, no sé, pueda considerarse como una operación inexistente. No se piensa ahí. Simplemente se celebra un contrato, inclusive voy a volver a reiterar que verbalmente pueden darse estos contratos y no porque no haya un documento quiera decir que no existen. Claro que existen y muchos elementos de prueba pueden darse, ¿no? Por ejemplo, los correos electrónicos a mí me parece que son elementos de prueba que no se pueden crear, no pueden decir, bueno, pues como ya estoy sujeta a un procedimiento fiscal, pues voy a crear algunos documentos, ¿no? O sea, creo que los correos electrónicos y más cuando se perfeccionan con una prueba pericial en informática, dejan evidenciado cuándo se dieron, cuándo se respondieron, o sea, todo ese tipo de pruebas que son permitidas en un juicio nos aportan muchos elementos. Sí, inclusive vamos a pensar en una relación contractual confirmada, aceptada a través de un correo electrónico, ¿no? Vamos a pensar, se envía un presupuesto y hay una aceptación donde voy a pensar que se diga, estoy de acuerdo con el presupuesto, iniciamos mañana. Ejemplo, esa es una verdadera aceptación, ese es un consentimiento manifiesto que se da a través de un correo electrónico. ¿Sí? No es verbal, tampoco está un contrato con muchas cláusulas, pero está una aceptación a través de un medio electrónico, a través de un medio que nos aporta la tecnología. Presentar el correo no es suficiente, pero perfeccionarlo con una prueba pericial sería suficiente para demostrar ese consentimiento. Máxime que la confesional de las partes también hace prueba y hace prueba plena en muchos casos y más cuando se relaciona con otros medios de prueba. Híjole, ¿cuántas cosas le hace falta aprenderse al SAT? Desde luego, a lo mejor hasta el himno nacional, pero bueno, pues ya veremos. Dicen, no todos son iguales, es cierto. Algunos son peor, pero bueno, hay que estar muy atentos. Pues muchas gracias. Como todo lo bueno, pues llega a su fin en esta ocasión. Pues llegamos al fin del programa. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos hoy. No, al contrario. Gracias por la invitación. Lo más importante, yo siempre me voy aprendiendo algo, Así que eso es muy, muy interesante. Y bueno, para todos los que nos ven, pues recuerden, seguimos aquí platicando de muchos otros temas que la verdad valen la pena tener presentes y desde luego que es la base de todo lo que podamos hacer para estar en Impuestos en FA. Nos vemos a la que sigue.